Hola. Hola, mami, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Un ratito. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, profe. Hola, profe. ¿Qué tal, Dafne? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, ¿y usted? Bien nomás. Hola, profe. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué dices? Esteban, ¿por qué te he sido? Hola, Milet. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, hoy es 21. Ya, entonces tenemos a Ricardo Cano conectado, ¿no? ¿Sí? Hola, profe. Hola, Milet, ¿cómo estás? Bien, profe. Después, Profe. Hola, profe. hola, Buen a día, ver. profe. Buen día, Adrián, ¿cómo estás? A ver, Santiago igual está aquí conectado. Después también está Kazuko. Abigail Cuellar está. Sí. Después está Milet Ceballos. Después está Francisco Cataldi. Ajá. Adrián Unzueta. Después está Esteban Fernández. Presente, profe. Estoy presente, Esteban Fernández. Sí, gracias, Esteban. Después también está Dafne González. También está Luz Calizaya. Santiago Caballero ya lo he anotado. Alexandra también acaba de entrar hace un ratito. Y se acaba de conectar alguien que no sé quién es. A ver, esperemos que nos diga. Y comenzamos. Pueden ir anotando en una hoja nueva la lección del día, lección número 21, la fecha es hoy Profe, 20. ¿tienes Conéctico? ¿Qué, perdón? ¿Tienes Conéctico? ¿Quién es Conéctico? Buen día, profe. Buen día, Avi, ¿cómo estás? No he entendido bien tu pregunta, Ricardo. Pero, a ¿Tienes ver. Conéctico? Ah, no. Perdón. Ya. Mateo. ¿Quién es Vince Curry Jr.? ¿Quién es Vince Curry Jr.? ¿Alguien sabe? Profe, es el Mateo Terán. ¿El Mateo Terán? A ver. Espérenme, voy a ver. Ya. Supongamos que es Mateo Terán. Profe, ¿Sí? ¿qué fecha es hoy? Hoy es 21. La lección es 21 y la fecha también es 21. ¿Ya? Predicado verbal y predicado nominal. Entonces, como decía el PDF que les mandé el día martes, hemos avanzado ese día 2 tipos de verbos, ¿no es cierto? ¿Qué verbos eran? Copulativo y no copulativo. Ya, bien, Avi, bien, Desiree, bien, Esteban. Verbos copulativos y no copulativos. Ahora, eso se relaciona 100% con nuestra lección de hoy, predicados verbales y predicados nominales. Porque para saber qué tipo de predicado tenemos, tenemos que saber qué tipo de verbo tenemos, si es copulativo o si es no copulativo. ¿Ya? Entonces, ¿están listas? ¿Listos? ¿Podemos empezar? Sí. Ya, súper. Vamos a la primera entonces. Por si acaso, no copien.
escúcheme un ratito, no copien, por favor. He puesto esto aquí al lado con el paréntesis repaso, porque es lo mismo que les mandé el martes para que lo repasemos al lado de nuestra lección de hoy. Así va a quedar extra claro, ¿ya? Pero solo van a tener que copiar desde donde dice, desde aquí. Aquí dice, ¿no es cierto? Con signos de admiración, desde aquí. Entonces, solo desde aquí tienen que copiar, ¿ya? Mientras pasemos por el repaso, todavía no copien. Solo préstenme atención y vayan respondiendo las preguntas. Entonces, les leo. Para entender mejor una oración, se nos enseña que es posible dividir sujeto y predicado, ¿no ven? Siempre nos enseñan eso, ¿no ven? Sujeto, predicado, sujeto, predicado. Ahora, en la oración aquí, mi mamá va a su trabajo, por ejemplo, tenemos el sujeto es mi mamá, no solo es mamá por si acaso, es mi mamá. Todo lo que nos dice quién, eso es sujeto. Y el predicado es en este caso una acción, va a su trabajo, ¿ya? La unión de sujeto y predicado se hace con este verbo. Siempre es un verbo el que junta el sujeto y el predicado, ¿ya? En este caso es el verbo ir, aunque está conjugado a mi mamá, entonces es va. ¿Se entiende hasta ahí? Hola. Sí, profe. ¿Ya el resto? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Profe, ¿puede explicar desde el principio, por favor? Ya. Binscuri, tú eres Mateo Terán, ¿no? Sí. Ya, gracias. Entonces, a ver, repasemos. Lo que les estaba explicando, Mateo, es, por favor, no copien esto que dice repaso. Por eso he puesto entre paréntesis repaso. Porque solo he puesto al lado de nuestra lección de hoy, he puesto el PDF del día martes para que podamos aprenderlo clarito, ¿ya? Pero eso no es lo que tienen que copiar, no es la lección de hoy. La lección de hoy es lección 21, predicado verbal y predicado nominal. Otra vez, para que no se nos corra el día, porque tengo hartas lecciones una tras otra en mi horario, entonces vamos a ver la lección, me prestan atención, responden las preguntas y luego copian cuando les mande el PDF y el video, ¿ya? Entonces, lo que les decía es, hemos aprendido dos tipos de verbos en la lección del martes, verbo copulativo y no copulativo. En base a eso, y en base a que podemos... Sí. Tengo una pregunta. O sea, ¿nos va a volver a mandar la lección y desde ahí recién tenemos que copiar? Esto que estamos viendo ahorita les voy a mandar, pero solo van a tener... Espérame un segundito. Solo van a tener que copiar desde donde dice desde aquí, Ricardo. O sea, de la página 6. Sí, de la página 6. Ah, ya. Desde la 2 no todavía, ¿ya? Solo desde la que dice 6:10. Ahora sí, Avi, ¿qué me querías preguntar? Profe, solo nos tenías que mandar la 1, la 6 y los demás, ¿no? No, por eso. Es que les voy a mandar al lado para que se quede claro, porque estamos repasando. ¿Ya? Ya. Ya, préstenme atención entonces. En base a que podemos separar los verbos en copulativos y no copulativos, y por otro lado, en base a que podemos separar todas las oraciones en sujeto y predicado, podemos averiguar dos tipos de predicados, ya dos grupos grandes de predicados. Entonces, definición, ¿ya? El sujeto es el grupo de palabras que expresa quién realiza la acción o quién es descrito. En este caso, por ejemplo, tenemos mi mamá va a su trabajo. ¿Quién es ella? Mi mamá. Y en este caso está siendo descrita o está realizando una acción. Está realizando una acción, ¿no? Va a su trabajo. Mientras tanto, el predicado es el grupo de palabras que expresa cuál es la acción o cuál es la descripción, ¿ya? En este caso, nos está diciendo cuál es la acción, ir al trabajo. Entonces, este sería nuestro predicado, ¿ya? Va a su trabajo. Ok. Entonces, los verbos copulativos y no copulativos se dividen así. Los copulativos solo pueden ser uno de estos tres, ser, estar, parecer, y los no copulativos son todos los demás, ¿ya? La razón por la que se divide así es porque estos tres verbos de acá, ser, estar, parecer, no expresan una acción realmente, ¿ya? Si yo les digo yo soy el profesor, no es que estoy haciendo nada para ser el profesor, simplemente soy, ¿no? Y si ustedes están estudiando, digamos,
el verbo estudiar sí es la acción que están haciendo, estudiar, pero tengo que decir estar primero. Están estudiando. Y este otro verbo, estar, ya no es una acción realmente. Es en qué estado están en este momento. ¿Se entiende más o menos? Sí, Más o menos. Más o menos. A ver, otro ejemplo, por ejemplo, con parecer. Si yo digo parece que va a llover, estoy usando un verbo, que es el verbo parecer. Pero no estoy diciendo que realmente hay una, o sea, no está pasando algo, no hay una acción, sino que parece que va a llover. Es una apariencia, digamos. ¿Se puede entender? Es como un decir. Sí, sí se entiende. Ya, gracias a mí. Milet, sí, es más o menos como un decir, pero no es lo importante que estemos diciendo expresiones cotidianas en este momento. Lo importante es estos tres verbos, son verbos como tal, son verbos, pero no te dicen una acción realmente. Ya, si yo te digo, tú eres Milet, estoy usando el verbo ser, eres, ¿no ve? Pero no es que haces nada para ser Milet. Eres Milet y punto. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, los copulativos son un grupo especial porque aunque son verbos, no expresan acciones precisamente. Eso es lo mismo que les acabo de explicar. Pasamos entonces al siguiente. Tenemos ejemplos aquí. Mi mamá va al trabajo. El verbo ir, otra vez, el mismo ejemplo de acá arriba. Mi mamá va a su trabajo. El verbo ir, o en este caso va, porque ya está conjugado, es un verbo no copulativo. ¿Por qué no es copulativo? Porque no es ser, no es estar, no es parecer, ¿no ven? Todos los verbos que no son estos tres tienen que ser sí o sí no copulativos. Entonces, el verbo va, no copulativo. Aquí más complicado. Mi mamá está yendo al trabajo. Si se fijan, no ha cambiado mucho el significado. Es una oración parecida, pero ya tenemos dos verbos. Entonces, está Es es verbo un... copulativo. Exacto, es uno de nuestros tres verbos copulativos, entonces es un verbo copulativo, y yendo es un verbo no copulativo, porque sigue siendo el mismo verbo en la raíz, ¿no ve? Ir, solo que aquí está conjugado de otra forma, yendo. Quiere decir, la diferencia entre mi mamá va al trabajo y mi mamá está yendo al trabajo es que yo puedo decir, mi mamá va todos los días al trabajo, pero si yo digo mi mamá está yendo, es más como que en este mismo instante todavía sigue en el proceso de ir al trabajo, ahorita, digamos. ¿Se entiende? Sí. Ya. Y este otro es con el otro verbo, digamos. Aquí podemos dejarlo más claro, tal vez este otro verbo que no sé si lo había explicado bien con el ejemplo de la lluvia. Este caballo parece cansado. Entonces el verbo parecer está en nuestra lista de copulativos, ¿no ve? Y Sí. por esa razón, parece es un verbo copulativo. Si yo, digamos, solo seguimos en el repaso, ¿no? Así que no copien, solo miren. Si yo digo, este caballo vive cansado, el verbo vivir, ¿qué sería? No copulativo. Ya bien. No copulativa. Y si este caballo está cansado, Copulativo. Sí. bien dado, sí, copulativo. Entonces, dejémoslo con el ejemplo que estaba originalmente, pero creo que más o menos queda claro hasta ahí, ¿no? Entonces, desde aquí, ahora sí, si quieren pueden Profe, copiar, pero como les digo, es mejor que vean el video y el PDF para que podamos avanzar y quede claro. Y ahora solo se dediquen a prestar atención. Sí, Milet, dime. profe, lo que está en paréntesis también tenemos que copiar en el PDF, No, porque a veces... no. Repaso, dice, desde aquí, dice, ¿ya? Aquí. Solamente es para aclarar. Si les resulta más claro, lo que voy a hacer es borrar estas diapositivas hasta aquí y solo les voy a mandar el título y directamente desde aquí les voy a mandar, ya sin el paréntesis, para que ustedes solo vean y copien todo. ¿Ya? ¿Les parece mejor? Sí, mejor. Ya, mucho mejor. Entonces, predicados verbales y predicados nominales. Al fin, nuestra lección número 21. Esto es lo mismo que les había notado al final de la lección 20. Se puede observar si el verbo que une sujeto y predicado es un verbo copulativo o no copulativo. Eso es lo que hemos hecho en la lección 20 y acabamos de repasar. Y en base a eso,
¿A qué tipo de verbo es? Tenemos dos tipos de predicados. Estos dos grupos, ¿lo ven? Nominales y verbales. Entonces, antes de pasar a ver cómo son esos predicados, les hago una aclaración aquí. Ojo, dice. Esto es bien importante recordar. Un verbo en modo infinitivo. Infinitivo significa neutro, que no está conjugado, ¿ya? Y aquí tienen entre paréntesis dos ejemplos. Comer, estar. Si se fijan, comer es un verbo no copulativo. Estar es un verbo copulativo. Entonces, el modo infinitivo, el modo neutro, no tiene nada que ver con los tipos de verbos, ¿ya? Pueden ser cualquier verbo, siempre existe en todos los modos, y en este caso está. Lo importante es esto. Cuando está así, comer, vivir, estudiar, sentir, ver, todos esos verbos que todavía no están conjugados son modo infinitivo, ¿ya? Y cuando están en ese modo no cuentan como verbos realmente, ¿ya? Son como un nombre o un sustantivo. ¿Queda claro ese último punto? Sí, profe. Sí, me entendí clarísimo. Ya, muy bien. Entonces, para asegurarnos, vamos a pasar a los ejemplos. Bueno, primero vamos a ver uno por uno, predicado verbal y luego el predicado nominal. Definición, entonces. Cuando tenemos un verbo no copulativo, tenemos predicado verbal. Dime, Mateo. Profe. Profe. Silencio un ratito, Ricardo, por favor, está muy fuerte el volumen. Voy a subir solo para escuchar a Mateo porque está más bajo el volumen. Sí, Mateo, ¿te escucho? No te he escuchado la primera vez. Profe, ¿por qué usted está 2 lecciones atrasado? ¿Te refieres a que en otras materias están en otra lección más avanzada? No, sino que nosotros en lenguaje deberíamos estar está en la 24. Ah, bueno, no sé. Creo que la diferencia de números de lecciones se ha enredado por culpa mía entre los dos paralelos, pero contando las lecciones estamos en la 21 ahorita. Contando desde la cantidad de temas que hemos avanzado desde el primer día de clases. ¿Ya? Eso es cierto. Entonces, gracias, Milet. Ricardo, ahora sí, ¿qué me decías? ¿Esto hay que copiar? Sí, sí, hay que copiar. Entonces, desde donde decía, desde aquí. Pero, como les decía también, pueden ver el video y luego en el YouTube que les voy a mandar o el PDF recién copien, ¿ya? Ahora sigamos, por favor, se nos va el tiempo. Predicado verbal. Definición. Entonces, cuando tenemos una oración, siempre, todo esto es con oraciones, ¿no? Entonces, si tenemos en la oración un verbo no copulativo, el predicado es verbal, ¿ya? Ejemplo, a ver, me llamo Johnny Bravo. El verbo es me llamo, ¿ya? Llamar no es el verbo ser, no es el verbo estar, ni tampoco es el verbo parecer. Entonces es un verbo no copulativo. Por eso esta es una oración con predicado verbal, ¿ya? Y también puede ser en pregunta, miren, ¿tienes miedo? El verbo es aquí tener. También es un verbo no copulativo, entonces es un predicado verbal. Y por último, otro ejemplo. Quiero, miren, para que vean que pueden haber varios verbos. Quiero que vayamos al cine. Entonces, querer, ir, los dos verbos son no copulativos. Tenemos un predicado verbal. Otra vez, ¿ya? 3 ejemplos. Y ahora vamos a ver el predicado nominal, que es todo lo contrario. Ahorita vamos a tener hartos ejemplos para que ustedes hagan y me digan, y así vamos a ver si ha quedado claro, ¿ya? El predicado nominal son al revés del verbal. Tenemos verbos copulativos, o sea, ser, estar y parecer. Y como resultado tenemos predicado nominal. ¿Sí, Esteban? No se oye. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Discúlpenme. Sí, la estamos oyendo. Han entrado más personas a media clase. A ver, espérenme. Acaban de entrar varias personas. Por favor, les voy a anotar, pero van a tener que fijarse en el YouTube y en el PDF cuando les mande, ¿ya? Porque ahorita estamos a media lección ya. Abril Tapia.
Natalia o Sabrina Flores. ¿Y quién es esta persona que tiene un usuario que se llama Saren? Yo soy profe, soy Abril. Ah, o sea, Abril tienes dos usuarios. Dos nombres, porque tengo uno que dice Abril Tapia también. Saren también eres... Es que O sea, está bien, no hay problema. Sí. en las 9:31 estaba entrando, pero no quería. Ah, ¿no te dejaba entrar? No me dejaba entrar. Sí, profesor, disculpas, No le logro escuchar muy bien, está muy bajo. Pero, por favor, cualquier comentario al respecto de la conexión, escríbamelo por el WhatsApp. Yo no lo voy a revisar en este mismo instante porque estamos en la clase, pero por favor, vamos a continuar para que logremos acabar, ¿ya? Después me pueden escribir cuál habría sido el problema de la conexión. Entonces, predicado nominal. Repito, verbo copulativo da igual predicado nominal, ¿ya? Ejemplos, estoy cansado. Parece que va a llover. Tenemos parece y este otro verbo no sería copulativo, pero este es el importante acá, parece, ¿ya? Está bien. Les estoy poniendo ejemplos con dos verbos a veces, como acá, digamos, o como acá, para que vean que a veces puede aparecer en una oración varios verbos. Solo hay un verbo que une el sujeto y el predicado. Ese es el que nos importa para esto, ¿ya? Parece que va a llover. Parecer es un verbo copulativo. Entonces, predicado nominal. Ella era mi amiga, del verbo ser. Y miren, está en pasado, así que no importa el tiempo. Puede ser futuro, pasado, eso no importa. El verbo ser es copulativo, entonces este es un predicado nominal. ¿Ya? La diferencia básicamente es, si es predicado verbal, se llama verbal porque lo que nos está diciendo ese predicado es una acción, otra vez. Si es el predicado nominal, es porque nos está diciendo algo que no es una acción, generalmente una descripción. ¿Se entiende hasta ahí? Hola. Sí, Sí, profe. Ya, muy bien. Sí, Entonces, ejemplos para que ustedes completen y veamos si realmente ha quedado claro. Sí, ¿Qué profe. tipo de predicado tenemos? Tienen que ver, yo no les he subrayado los verbos esta vez, y ustedes me tienen que decir qué tipo de predicado tenemos. A ver, el señor camina por la acera. ¿Qué verbo tenemos? ¿Cuál sería el verbo? Por, Camina, Cabina. Ya, a ver, camina. por no es un verbo, sí, Milet camina es el verbo. Ahora, ¿qué tipo de verbo es? No, ¿No qué? verbo no copulativo. Ya, verbo no copulativo. Y eso da igual a qué tipo de predicado. predicado. Acabamos de ver. Profe, predicado es camina por la acera. ¿La acera? Camina profe. Por la acera. por la acera, camina por la acera. Sí, yo sé que ese es el predicado, está bien. El sujeto es el señor y el predicado es camina por la acera. Pero lo que queremos ahora saber es si es predicado verbal o predicado nominal. Y eso depende de qué tipo de verbo tenemos. Aquí tenemos un verbo no Verbal. copulativo, nos dice, ¿no ve? David. Verbal. Predicado verbal, bien, David. Ya, entonces, predicado. Vamos a poner Verbal. verbal. Listo. Ahora, el señor está caminando. Silencio, silencio, Mateo, por favor. Este es el verbo. Predicado no. Tenemos dos verbos, el verbo estar y el verbo caminar. A ver, el verbo estar, ¿qué sería? Verbo estar Nominal. sería Nominal. Ya, es un predicado nominal, está bien, pero ¿por qué? A ver, explíqueme, las personas que me han dicho. Porque el estar es un verbo copulativo. Ya. Estar. Ahora, tenemos aquí un verbo no copulativo, que es caminar, pero este es el predicado, entonces no importa, ¿no? El que importa es el que junta el sujeto con el predicado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí.
Mateo, por favor, silencio. Ya, entonces tienen que saber reconocer cuál es el verbo importante, si es que hubiera varios verbos, ¿ya? En este caso es estar, y como nos dicen, sí, es un predicado nominal. En este caso, a ver, una pregunta. ¿Quién parece caminar por la acera? Predicado. El señor. Sí, ya sé que es el señor Dafne, esa es una buena respuesta, pero otra vez, tenemos una oración, aunque esté en pregunta, y tenemos otra vez dos verbos. ¿Cuál es el que junta el sujeto y el predicado? Caminar. Nominal, No. predicado nominal. Ya, Esteban, ¿por qué? Porque el parece junta al sujeto con el verbo. Ya, está bien lo que has dicho, Esteban, pero tu respuesta no es correcta. El predicado no sería nominal. Está bien. El verbo es parece. ¿Y qué tipo de verbo es parece? Copulativo. Copulativo. Copulativo, bien, Adrián. Entonces, si es un verbo copulativo, ¿qué tipo de predicado tenemos? Nominal. Nominal. Ah, tienes razón, Predicado Esteban, me equivoco. Nominal. Disculpen, me he equivocado. Pero sí, entonces es un predicado nominal. Discúlpame, Esteban. Pero bien, entonces están entendiendo. A ver, ¿de dónde estás viniendo? Estás. Nominal, predicado nominal. Sí, Ya. predicado nominal. Porque Sí. esta es conmutativo. Copulativo, copulativo. 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 Para que no les parezca muy raro el nombre, les explico cuál es el origen. Se llama copulativo porque cópula significa pareja, ¿ya? Entonces, les dicen verbos copulativos porque son los que juntan. Y los no copulativos supuestamente no juntarían, separarían más bien. ¿Ya? No sé si tiene mucha lógica el origen del nombre, pero ese es el origen. Pero viene de cópula, con P. Entonces se dice copulativo. ¿Ya, Milet? A ver. Está bien, profe. Súper. He seguido tus órdenes al pie de la letra. A ver, ¿cuál sería el verbo? Tú. Seguido. Seguido. Ya, bien. Seguido. Sí. ¿Y ese verbo qué sería? Ese sería verbo verbal. Está bien, es un predicado verbal, pero ¿por qué? ¿Qué tipo de verbo tenemos? No copulativo. Sí, no copulativo. Ya, bien, Adrián, es un no copulativo. Entonces tenemos aquí predicado verbal, ¿no es cierto? A ver, completemos. La receta no es así. ¿Cuál sería el verbo? Así. No es así. 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 Así es un Así. adverbio. Así es un adverbio, no es un verbo. El verbo está Receta. antes. Receta. Es, exacto. El verbo es. ¿Y qué es un verbo es? Es un verbo ser, ¿no ve? ¿Qué tipo de verbo es? No es copulativo, copulativo. entonces es Así verbal. que es predicado No, muchachos, verbal. no, muchachos, no se confundan. A ver, aquí tenemos... En nuestra lección 20 tenemos copulativo, ser, estar, parecer. Es un copulativo. Ya, entonces Así tenemos que es un predicado. predicado nominal. Exacto. Y en este último, tengo ganas de que estés aquí. ¿Estés? Tengo. Copulativo. Tengo, exacto. Ganas. Y tengo es un verbo ¿de qué tipo? No es copulativo. No copulativo y es verbal. Exacto, predicado. Predicado verbal. Ahora, en este caso, a ver, voy a achicar esto un poco para que entre. Discúlpenme. Ya. En este caso podríamos habernos confundido. He escuchado por ahí que han dicho también verbo copulativo. Y pueden confundirse así porque aquí tenemos un verbo estar. Pero otra vez les digo, a veces hay ejemplos donde hay varios verbos. Aquí tengo el verbo tener y aquí tengo el verbo estar. Tenemos siempre que saber reconocer cuál es el que junta el sujeto y el predicado. En este caso es el tengo. Y por eso tenemos un predicado verbal. ¿Ya? Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay algo que no quede claro? Ese es el momento de preguntarme. A ver.
No. Ah, profe, Ujú. le Sí. quería decir es que en el celular de mi mamá tengo que mandar las tareas, ¿no ve? Pero no le puedo sacar foto porque su almacenamiento está lleno. Y por eso hasta ahora no le mandé las tareas. Ah, ya, sí, yo me preguntaba qué estaba pasando. Ya, ¿qué podemos hacer, Mileta, al respecto? No, mi mamá ya está borrando algunas cosas. Ya le voy a poder mandar. Y ya estaba Ah, ya. mandando las demás tareas también. Sí, bueno, es un problema que vamos a tener. Yo también, o sea, está lleno mi celular, está lleno mi mail, todo está lleno de fotos porque me llegan un montón de tareas. Entonces, El mío no. no hay más remedio, porque así nomás vamos a tener que hacer las cosas. A ver, pero sobre predicado verbal y predicado nominal, sobre verbo copulativo y no copulativo, ¿tienen preguntas? ¿Hay algo que no quede claro? Profe, toda la mandaron. Todo está claro. Yo no concuerdo en algo, profe. Todo está claro, profe. Pero ¿por qué el verbo copulativo es el modo nominal y el verbo no copulativo es el verbo verbal? Eso no entiendo. A ver, te explico, Avi. Volvamos a, si no me equivoco, espérenme, a este, ¿ya? Esta es la lección 20, por si acaso, nuestro repaso que hemos hecho hoy día. Entonces, si me escuchan, el verbo copulativo es ser, estar y parecer, ¿no es cierto? Y esos son los que hemos aprendido hoy día que nos dan un predicado nominal. ¿Por qué sería nominal? Porque estos, como se fijan aquí, dice, son los verbos que no expresan acciones realmente. Entonces, por eso no son verbales los predicados con verbo copulativo. Son predicados que no te dicen una acción realmente, sino que te dicen un estado generalmente, o una descripción de las cosas. Y por eso sería un predicado nominal. Se llama el otro verbal porque tiene que ver con acciones. Y el otro se llama nominal porque tiene que ver con nombres, básicamente. Pero es porque son predicados con descripciones. Que no te dicen que está pasando algo, sino que te dicen cómo es algo. Silencio, silencio, por favor. No sé si esa explicación te ayuda, Avi, o... Me ayudó. Ya, muy bien. Entonces, de todos modos van a tener oportunidad de ejercitar con la tarea. Ahora les explico cuál es la tarea, ¿ya? Tienen que escoger y copiar 10 oraciones del texto que hemos leído, Los murciélagos, que está aquí, pueden encontrar las páginas donde está, desde la 69 hasta la 71. Solo 10 oraciones. Y una oración, por si acaso, empieza donde hay una mayúscula y termina donde hay un punto, seguido o punto aparte o punto final. La idea es que si hay una coma, no significa que ha terminado la oración, por si acaso. Ya escojan sus oraciones desde la mayúscula hasta el punto. 10 oraciones. Y tienen que averiguar para cada oración si su predicado es nominal o es verbal. ¿Ya? ¿Se entiende la tarea? Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Yo Ok, entiendo profe. perfectamente. Ya, muy bien. Ok, profe. Cualquier pregunta que tengan me pueden escribir. Sí, Daphne, dime. En medio de la clase tuve una visita inesperada. Ah, sí. Mi Espero. gato mi gato me vino a atacar. Esos gatos, pues, siempre son bien metiches. Mi prima tiene gatos bebés. Sí, Un solo se día suben a tu espalda y... inesperado. Francisco, ¿qué dices? Profesor, yo tendré un viaje inesperado al Ah, sí. campo. ¿Al campo? Sí, me levantó hasta que una persona busque diciendo que está buscando a alguien con quien una aventura. No tiene chiste, Francesco. Ya. Yo creo que puede tener algo. A ver, esperen, escúchenme. Solo nos quedan 5 minutos y... Sí, ya sé que nos quedan solo 5 minutos. ¿Queda clara la tarea? Sí, profe. Sí. Ya. Sí. ¿Hay alguien que necesite que alguien que le explique algo más? No. Solo, profe, quiero que me coloque presente si no me coloca. No, Abril, te he colocado al verte ingresar, no te preocupes. Ok, profe. Ya, muy bien. Eso es todo, chicos, chicas. Entonces, nos vemos la próxima clase. Mañana, en realidad. Sí.
Chao, Chao, chao. profe. Chao, chicos. Oh, qué lindo gatito. Chao, profe. Chao, Chao, profe. 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 ¡El gatito!